Se generan a partir de la hipófisis o de la pituitaria, ¿no es cierto? Esta materia nosotros la vimos en segundo medio, pero como fue hace harto tiempo. Y esta glándula hipófisis, que también se llama como glándula madre, es la glándula, acuérdense, que regula todas las funciones corporales de las glándulas más importantes que tenemos nosotros, como por ejemplo, ¿no es cierto?, la tiroides, las suprarrenales, las gónadas, y en general todos los procesos biológicos o metabólicos del cuerpo humano están regulados por esta glándula pituitaria, que a su vez está controlado por esta otra estructura, por el hipotálamo, que es una estructura que pertenece al tallo encefálico del encéfalo, y este hipotálamo entonces genera una serie de factores liberadores, factores controladores, y en este caso vamos a ver la relación que hay entre esta glándula pituitaria, el hipotálamo y las gónadas. En este caso, los ovarios, en el caso de las mujeres, y los testículos, en el caso del hombre, ¿no es cierto? Y que estos a su vez liberan hormonas, como el ovario, el estrógeno y la progesterona, y el testículo, la testosterona, que regulan y controlan precisamente el proceso de gametogénesis. Entonces, cuando hablamos de una hormona gonadotrófica, acuérdense que siempre que encuentren una hormona que termine en trofina o trópicas, es una hormona reguladora o controladora. Estas hormonas gonadotrofinas, como su nombre lo dice, gónado, ¿no es cierto?, van a actuar directamente sobre las gónadas para regular las funciones reproductivas o reproductoras de las personas, o de los mamíferos y de algunos animales también. Entonces, estas gonadotrofinas tienen que ver, en el caso del hombre, con la formación y producción de espermatozoides, y en el caso de las mujeres, con la maduración de los ovocitos y los ciclos menstruales. Y además, ¿no es cierto?, tiene que controlar las características sexuales masculinas y femeninas. O sea, de estas gonadotrofinas depende que un hombre se vea como hombre y que una mujer se vea como mujer, considerando solamente la determinación sexual. Aquí no estamos hablando de la opción de género, ¿ya? Estamos hablando de procesos biológicos, y acuérdense que biológicamente existen solamente dos sexos, o macho o hembra en la especie humana. Por lo tanto, estas hormonas tienen que ver con eso, con la determinación sexual biológica de los sujetos. ¿Bien? Entonces, estas son las gonadotrofinas. Entonces, cuando ustedes vean esto, gónado, les dice inmediatamente sobre qué actúan estas dos hormonas. Entonces, ¿cómo es el eje gonadal? O sea, ¿cómo se relacionan estas estructuras entre sí? Vamos a tener que aquí está el cerebro, ¿no es cierto?, el encéfalo con la corteza cerebral, el cerebelo y el tallo encefálico, donde aquí se ubica el famoso hipotálamo. Este hipotálamo es súper importante porque regula todos los procesos biológicos importantes, desde la cantidad de agua que tomamos, la temperatura que tenemos, la regulación de la glicemia, etc. Todas esas pegas, ¿no es cierto?, las hace el hipotálamo. Entonces, este hipotálamo se va a conectar con la hipófisis, que si la recordamos, la hipófisis se divide en dos partes: la adenohipófisis, que es la parte de la hipófisis que produce hormonas, y la neurohipófisis, que almacena hormonas provenientes del hipotálamo. Por eso se llama neurohipófisis, porque esta no produce hormonas, sino que solamente almacena algunas hormonas provenientes del hipotálamo, como la hormona antidiurética, por ejemplo, la vasopresina, que tiene que ver con mayor o menor eliminación de orina. Y la adenohipófisis genera una serie de hormonas, entonces, que son las que van a regular otros órganos, como yo les comentaba. Tenemos la hormona adenocorticotrofina, que regula la corteza suprarrenal, la tirotrofina, que controla la tiroides, la hormona del crecimiento, ¿no es cierto?, la somatotrofina, ¿ya?, que se produce en una serie que actúa sobre una serie de órganos. La hormona folículo estimulante, esta es una gonadotrofina que actúa sobre las gónadas para estimular la producción de espermatozoides en el varón y la maduración del folículo en la mujer. Y también tenemos la hormona luteinizante,
que estimula, ¿no es cierto?, la producción de testosterona en el caso del varón y de progesterona en el caso de la mujer, y a su vez también cuando la mujer está por dar a luz, no dar a luz, sino que por parir un hijo, estimula la producción de prolactina para que la glándula mamaria genere, ¿no es cierto?, obviamente leche. Entonces, este eje gonadal permite dos cosas, administra los ciclos circadianos. Los ciclos circadianos, chiquillos, son ciclos que determinan los procesos de vida en los seres humanos. Por ejemplo, el ciclo circadiano del sueño, que nosotros tenemos una vigilia, cierta cantidad de horas y una cantidad de sueños, o de dormir otra cierta cantidad de horas. Ese es un ciclo circadiano. Pero aquí en la reproducción, o en la desarrollo, perdón, no reproducción, en el desarrollo de los órganos sexuales y procesos reproductores, también actúa como un ciclo circadiano. Lo primero que tiene que suceder para que una persona pueda entrar en ciclo reproductor es el desarrollo de los órganos sexuales primarios. Y si recuerdan, cuando estaban chiquititos, seguramente les hablaron de los órganos sexuales primarios, son todos los órganos internos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, el desarrollo del útero y de los ovarios, y en el caso del varón, desarrollo de los testículos, ¿no es cierto?, de la vesícula seminal, de la próstata, etc. Esos son los órganos sexuales primarios, son los que nosotros no vemos, pero que empiezan a madurar a temprana edad para iniciar el ciclo reproductor de nuestra especie. Y los órganos sexuales secundarios son los que nosotros vemos, ¿cierto? El desarrollo del vello púbico, la aparición de la barba y la patilla en los hombres, el ensanchamiento de las caderas en las mujeres, el crecimiento de las glándulas mamarias, etc. Todo lo que nosotros vemos son órganos sexuales secundarios. Y aquí también se considera como características sexuales secundarias cuando uno empieza, ¿no es cierto?, a fijarse en el sujeto del sexo opuesto o del mismo sexo que le gusta o que le atrae o que le llama la atención. Porque eso también está determinado por las hormonas. Entonces aquí tenemos el eje hipotálamo, hipófisis y gónadas, ¿no es cierto? Acá tenemos un estímulo interno o externo donde este estímulo permite la liberación de neurotransmisores. Acuérdense que los neurotransmisores también son hormonas. En este caso, el neurotransmisor que hace que nosotros nos enamoramos es la somatostanina. Este neurotransmisor estimula al hipotálamo y el hipotálamo empieza a generar unas hormonas que se llaman hormonas liberadoras de las gonadotrofinas. Entonces, esta hormona liberadora de las gonadotrofinas empiezan a actuar sobre la hipófisis para que esta hipófisis o adenohipófisis libere estas dos hormonas tróficas, que son la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Ahora, estas abreviaciones vienen de su nombre en inglés. Las pueden encontrar como FSH, que es la abreviación en inglés, o LH también en inglés, o HFL, ¿no es cierto?, en español, y LH o HL en español. Ahora, estas dos hormonas, las FSH y la HL, van a actuar en el órgano blanco, que en este caso el órgano blanco va a ser el ovario o el testículo, ¿ya? Entonces, así es como funciona esto. Tiene que haber un estímulo primero a nivel cerebral que le informa al hipotálamo, el hipotálamo mandonea a la adenohipófisis y la adenohipófisis libera estas dos hormonas que a su vez van a actuar en los órganos blancos para iniciar la maduración o el proceso reproductor humano. Entonces, aquí tenemos que definir, obviamente, si vamos a hablar de estos conceptos, es la hormona FSH, cuyo nombre es folículo estimulante, y está en hombres y en mujeres, ¿ya? En las mujeres estimula el crecimiento y almacenamiento de los folículos ováricos en el ovario, y en el hombre estimula la formación y maduración de espermatozoides en el testículo. La diferencia está que la hormona folículo estimulante actúa a nivel embrionario cuando el sexo del niño o del feto es una niña.
En estado embrionario, esta hormona se produce para estimular a este ovario para que forme folículos con los cuales las mujeres vamos a nacer. Una vez que los folículos están listos en el ovario, se deja de producir esta hormona en el momento del parto y las mujeres nacemos con una cantidad de ovocitos para hacer madurar uno durante nuestro ciclo menstrual, durante la adolescencia, adultez y hasta la menopausia. Son aproximadamente 400.000 folículos que van a madurar, o no todos, pero van a madurar durante nuestra edad o periodo fértil. A diferencia del varón, que la hormona folículo estimulante empieza a actuar en la adolescencia o en la pubertad, y en la pubertad empieza a estimular la formación de espermatozoide, cuya evidencia es, ¿no es cierto?, los sueños húmedos en el varón. Cuando aparecen los sueños húmedos en el varón, significa que la hormona folículo estimulante está actuando sobre los túbulos seminíferos para que estos túbulos seminíferos puedan generar o hacer por gametogénesis a los espermios. Después tenemos la hormona luteinizante, ¿ya? Esta hormona luteinizante viene su nombre del cuerpo lúteo, por eso se llama hormona luteinizante. El cuerpo lúteo es una estructura que se forma en el ovario de la mujer una vez que libera el ovocito. Una vez que el folículo se rompe y libera el ovocito, ese folículo se transforma en cuerpo lúteo. De ahí viene su nombre. Y esta hormona luteinizante estimula ese cuerpo lúteo para producir progesterona, por si acaso hay un embarazo, y en el caso del hombre estimula, ¿no es cierto?, la secreción de testosterona por parte de las células de Leydig. Entonces, estas hormonas, por un lado, determina la permanencia del embarazo en la mujer, y por ese mismo motivo, ¿no es cierto?, estimula también el desarrollo de las estructuras que requiere el cuerpo femenino para embarazarse, como el crecimiento mamario, el anchamiento de las caderas, la formación de una doble capita de grasa, ¿no es cierto? Y esa forma del cuerpo femenino tan particular está determinado por la progesterona. Y eso no es para deleite masculino, sino que es para ver si ese cuerpo femenino se embaraza o no. Y en el caso del hombre, como el hombre no se embaraza, pero sí también tiene una función, es la de producir testosterona a nivel testicular. Y esta testosterona en el varón entonces va a ejercer varios efectos como el crecimiento físico del hombre, el desarrollo muscular, la pilosidad corporal y un poquitito el carácter agresivo que tienen algunos hombres. Entonces, el eje hipotalámico hipoficiario gonadal requiere del hipotálamo, que genera esta hormona liberadora de las gonadotrofinas, o GnRH, ¿ya? También es de la abreviación del inglés. Entonces, este hipotálamo sintetiza esta hormona que la libera y actúa sobre la adenohipófisis. Esta hormona empieza a aparecer en nuestro cuerpo aproximadamente entre los 8 años en la mujer y alrededor de los 11, 12 en el varón. Por eso dicen que la madurez en las mujeres es previo al del hombre, pero es básicamente porque esta hormona aparece antes en mujeres que en hombres. Por lo tanto, el ciclo de maduración sexual en las mujeres es previo al ciclo de maduración sexual en los hombres. Entonces, esta hormona estimulante o esta hormona liberadora de gonadotrofinas va a actuar sobre la hipófisis para que esta hipófisis empiece a producir o secretar estas dos hormonas gonadotrofinas que son las que ya le nombré, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. ¿Ya? Entonces, estas dos hormonas, como yo ya les dije previamente, van a actuar sobre el ovario en el caso de las mujeres y en el testículo en el caso del varón. Entonces, al llegar la pubertad, el hipotálamo libera esta hormona, ¿no es cierto?, liberadora de las gonadotrofinas, y estas hormonas liberadoras de las gonadotrofinas van a hacer que la hormona luteinizante y folículo estimulante actúen directamente sobre las gónadas. ¿Ves? Ahí el dibujito les indica. Entonces, como estas hormonas empiezan a actuar directamente sobre las gónadas,
se empiezan a desarrollar aquí los caracteres sexuales secundarios del varón y secundarios de la mujer. Ya en el caso del varón hay un crecimiento en estatura, desarrollo muscular y otras cosas que vamos a ver en este caso. Y en el caso de la mujer, ¿no es cierto?, tiene que ver con el desarrollo físico, el crecimiento de las glándulas mamarias, ¿no es cierto?, el ensanchamiento de las caderas, angostamiento de la cintura y de aplicación de algunas grasitas corporales en ciertas áreas del cuerpo. Entonces aquí podemos ver nosotros el desarrollo del estado puberal de los niños y niñas. Acá en el caso del varón, ahí está el signo masculino, ¿ven? El ciclo reproductor empieza más o menos entre los 10 y los 11 años, donde empiezan a salir los pelitos, ¿no es cierto?, en la cara, en las axilas, en la zona genital, el vello pubiano. Alrededor de los 13 y 15 años hay cambio de voz cuando hablan así, que son muy graciosos, ¿ya? Eso me pasa por estarme riendo. Entre los 9 y 10 y 14 años tiene que haber un desarrollo testicular, siendo habitualmente la edad promedio los 11 años. Es súper importante eso cuando ustedes tengan hijos, fijarse que los testículos estén en la bolsa escrotal, porque de lo contrario eso puede derivar en severos problemas hormonales y reproductores para ese niño si no lo están, ¿ya? Aproximadamente a los 15 años ya el desarrollo testicular está completo, pudiendo alargarse un poquito más hasta los 17. Aparece el vello pubiano, que es una de las primeras cosas en las que se fijan los niños cuando están empezando a entrar en la pubertad. Entre los 12 y 13 años, 11 y 13 años empieza a crecer el pene, o sea, empieza a desarrollarse, ¿no es cierto?, a aparecer la masa muscular en el pene, con los cuerpos cavernosos para que ya empiece a ser una estructura funcional. Y este pene, como ustedes saben, no va a crecer 50 centímetros, sino que va a crecer lo que la genética le determine. En todo caso, un pene muy grande en nuestra especie no sirve para nada, excepto para deporte. La primera eyaculación o los primeros sueños húmedos, antiguamente se postulaba que podía ser entre los 13 y 14 años, pero con los cambios de vida de las personas y el tipo de alimentación, se ha visto que hay varones mucho antes que eso que tienen sus primeros sueños húmedos. En todo caso, la primera eyaculación me indica que el joven ya puede fecundar un ovocito. Y aproximadamente entre los 11 y los 18 años empieza la estirada, o sea, es aquí cuando los varones crecen una gran cantidad de centímetros en poco tiempo. Habitualmente pueden crecer 20, 30 centímetros en 6 meses. Uno los deja de ver un tiempo, ¿no es cierto?, y crecen una enormidad. Claro que esa estatura, recuerden siempre, está determinado por la genética. De repente aquí los varones tienen que mirar a sus papás o a sus tíos o hermanos mayores si es que tienen, y por ahí va a ir su desarrollo físico, ¿no es cierto?, característico de ustedes. Yo no puedo desear medir 1,70 m si mi papá mide 1,68 m. Entonces aquí tenemos los cambios de voz, que son como los síntomas más característicos, musculatura más desarrollada, aunque el varón sea muy delgado, siempre va a tener mayor masa muscular que las mujeres, y el desarrollo de los órganos sexuales internos y externos. Ya internos tenemos testículos, vesícula seminal, próstata, glándula de Cooper, cuerpos cavernosos, etcétera. Y en el caso de las mujeres, ¿no es cierto?, el desarrollo de las glándulas mamarias, que es lo más evidente en las niñas cuando están chiquitas. Después la maduración de los órganos sexuales, la acumulación de grasa, ¿no es cierto?, en la zona de las caderas y las glándulas mamarias, que todo esto es básicamente para cuando la mujer se embarace, darle soporte y sujeción a la placenta y al bebé. Dime. ¿Alguien me estaba hablando? ¿No? No, ya. Y acá vemos en el caso de las mujeres, ¿no es cierto?, que la edad de desarrollo de las mujeres es mucho anterior a los hombres, ustedes pueden fijarse ahí. Alrededor de los 8 o 9 años empiezan a desarrollarse las glándulas mamarias, ¿ya? El crecimiento de las mujeres también es antes, por eso las niñas son más altas,
cuando están en séptimo, en octavo básico, las niñas siempre son más altas que los varones, y eso se debe que aproximadamente entre los 9 años y los 14 años las mujeres nos pegamos nuestro estirón. Después de los 14 años crecemos muy poquito, producto de que llega el ciclo menstrual. Aparece el vello púbico también acá, ¿no es cierto?, entre los 9 y los 15 años. La primera menstruación, a pesar de que la primera menstruación ahora está siendo alrededor de entre los 9 y los 10 años, hay algunas niñas que ya les llega el primer ciclo menstrual, siendo la edad promedio los 12, 13 años y no siendo posterior a los 16 años. Si una mujer no tiene su ciclo menstrual a los 16 años, significa que hay algún problema en ovarios y hay que regular ahí con algún medicamento. Las pechugas o los senos terminan de crecer, ustedes pueden ver ahí, a los 18, 19 años, y acaba el crecimiento del vello púbico alrededor de los 17 años. Por lo tanto, si hay alguna de ustedes chica que todavía está entre los 16 y 17 años, significa que todavía no terminan de desarrollar su parte sexual. Ahora, aquí hay que hacer una acotación, porque eso también fue una pregunta de años atrás. Si una mujer se embaraza a los 14 años, se detiene inmediatamente su proceso de maduración sexual y queda hasta donde llegó, porque ahora su cuerpo se va a dedicar a desarrollar un embrión y un feto, por lo tanto, todas las energías se van en ese sentido. Vicente, dime. Oiga, profe, nacer prematuro, ¿qué consecuencias tiene en el desarrollo? Habitualmente, bueno, actualmente ya no es tan complicado nacer prematuro como era años anteriores, ¿ya? Porque la tecnología ha ayudado a desarrollar incubadoras que son mucho más parecidas a la matriz o a la glándula, al útero. Pero habitualmente los niños prematuros no suelen tener mayores dificultades, excepto de repente tener un sistema inmune más débil o tener un proceso de crecimiento un poquitito más lento, pero actualmente no es una complicación. De repente en el momento del parto y los primeros días puede ser complejo para ese bebé. Puede tener problemas de oxigenación, por ejemplo, porque cuando los niños nacen prematuros tienen los pulmones no maduros, entonces por eso se ponen en incubadora. Se ponen en incubadora para que alcancen a madurar esos pulmones y puedan enfrentarse al medio ambiente. Pero actualmente no es complicado. Antiguamente los niños prematuros solían tener o una estatura menor o, por ejemplo, problemas metabólicos de otra índole. Solían ser más pequeños y más débiles que los niños que nacían por parto natural o en periodo de término de su gestación. Pero como te digo, actualmente no es una dificultad que un niño nazca prematuro, excepto las primeras semanas, que es donde hay que cuidar, digamos, que no se resfríe, que no tome frío y todo eso. Y la mamá, bueno, lo tiene que mirar desde fuera de la incubadora nomás. Pero actualmente no es un drama que el chiquito nazca prematuro. ¿Bien? Gracias, profe. Entonces aquí, miren, ¿por qué voy a poner este esquema? Porque habitualmente los ciclos reproductores están estudiados en base al ciclo reproductor femenino. ¿Por qué el ciclo reproductor femenino? Porque es el que determina la fertilidad de nuestra especie. ¿Han visto que otras especies tienen periodos de celo que indican que la hembra está fértil? Por ejemplo, los gatitos son súper escandalosos cuando la hembra está fértil y se pelean en el techo y todo por tratar de aparearse. En este caso, el ciclo reproductor femenino está determinado por el ciclo menstrual. ¿Por qué el ciclo menstrual? Porque el ciclo menstrual en nuestra especie dura aproximadamente 28 días, 27, 28, 29 días, dependiendo de la mujer, ¿ya? Y en este caso, acá podemos ver nosotros la relación del hipotálamo con la hipófisis y su hormona liberadora de gonadotrofinas, y porque fue aquí también donde se determinaba la presencia de estas hormonas, la hormona foliculoestimulante y la hormona luteinizante. Por eso se llama de esa manera. La hormona foliculoestimulante estimula la maduración de estos folículos. ¿Ven? Aquí están los folículos primordiales,
que después se transforman en folículo de Graf, y cuando está maduro este folículo libera el ovocito, ahí va el ovocito que lo atrapa la trompa de Falopio, y este folículo entonces se libera el ovocito y así pues libera una gran dosis de progesterona, perdón, de estrógeno. Y una vez que este folículo queda vacío, se transforma en otro cuerpo, el cuerpo amarillo o el cuerpo lúteo, que este cuerpo lúteo secreta progesterona, ¿no es cierto?, por si acaso el cuerpo de esta mujer llegase a embarazarse. Si la mujer se embaraza, este cuerpo lúteo se conserva y se conservan altos los niveles de progesterona para que no se produzca un aborto. Si la mujer se embaraza y este cuerpo lúteo desaparece, se produce un aborto espontáneo, ¿ya? Si no se embaraza esta mujer, no hubo fecundación, este cuerpo lúteo naturalmente degenera, desaparece y se reinicia el ciclo menstrual. Por eso estas hormonas se llaman así, hormona folículo estimulante, porque estimula la maduración del folículo, y la hormona luteinizante porque actúa en el cuerpo lúteo. Y estas dos, ¿no es cierto?, vienen del ciclo ovárico. Pero como les decía, estas dos hormonas van a actuar de igual manera, tanto en hombres como en mujeres. Acá tenemos, por ejemplo, la función gonadal, pero en el caso del varón. Vamos a ver aquí, están los villanos testículos. Entonces aquí la glándula hipofisiaria, la hipófisis, va a producir la hormona folículo estimulante, que es la responsable de la producción de espermios por parte del túbulo seminífero en el testículo. Entonces, esta hormona folículo estimulante va a llegar al testículo y va a estimular unas células que hay aquí, que son unas células que se llaman las células de Sertoli, y esas células de Sertoli van a liberar unas pequeñas cantidades de estrógeno que van a estimular la maduración y la producción de espermatozoides. Por lo tanto, los hombres también tienen estrógeno, ya no solamente las mujeres, con la diferencia que el estrógeno en el varón estimula el proceso de espermatogénesis, ¿ya? Ahora, como el hombre produce gran cantidad de espermatozoides, muchísimos durante el día, acuérdense que una eyaculación promedio tiene 20 millones de espermio, 20 millones de espermio. Cuando hay mucha producción de espermios, también la célula de Sertoli produce una hormona que se llama inhibina, y la inhibina actúa en la hipófisis para bajar la producción de hormona folículo estimulante. En todo caso, aquí nosotros podemos ver en este esquema que el testículo, que también se le llama testis, por eso en algunos textos aparece así, tiene una estructura encima que se llama el epidídimo, y ese epidídimo entonces almacena los espermios que se van produciendo en el túbulo seminífero. Claro que cuando el espermio se almacena aquí es inmóvil, porque si fuera móvil se morirían casi la mayoría ahí. Entonces en el epidídimo se van almacenando y se activan solamente cuando van a salir por el conducto deferente hacia el exterior. Bien, aquí tenemos entonces el túbulo seminífero, ¿ya? Y aquí en la luz del tubo se va liberando, la cavidad interna del tubo se van liberando los espermios. Ahora, dentro de este testículo, dentro de este túbulo seminífero por fuerita, también hay unas células que se llaman las células de Leydig. Ahora, estas células de Leydig son estimuladas por la hormona luteinizante para que esa célula de Leydig produzca testosterona. Entonces, esta testosterona va a estar presente toda la vida del hombre. O sea, si un hombre, por ejemplo, tiene sus primeros sueños húmedos, por darles un ejemplo, a los 13 años, él va a producir espermios hasta que tenga 60, 70, 80 o más años, si es que tiene la anatomía y ninguna enfermedad subyacente al sistema reproductor, ¿ya? O sea, por ejemplo, los hombres que no consumen tóxicos como alcohol, droga, etcétera, que no son obesos, que no tienen hipertensión o diabetes, pueden tener una vida reproductora o sexualmente activa hasta avanzada edad. O sea, perfectamente un hombre de 60, 70 años podría ser
padre a esa edad, como el Richard Gere, por ejemplo, que hace poquito lo criticaron mucho porque tuvo una guagua siendo un hombre muy mayor. Lo pueden hacer porque como los hombres no tienen ciclo reproductor, los hombres tienen un periodo reproductor continuo. Entonces esto da vueltas constantemente en el metabolismo del varón. La hormona folículo estimulante estimula los testículos para generar espermatozoides y la hormona luteinizante actúa sobre las células de Leydig para que este caballero produzca testosterona. El único problema de la testosterona en el caso de los varones, que en algunos casos es la causante de la calvicie cuando son jóvenes adultos o adultos mayores, ¿ya? Ahora, la carencia de testosterona, si por ejemplo, por X motivo el hombre produce poca testosterona, habitualmente los testículos también producen poco espermatozoide. Y esa podría ser una de las causas de infertilidad en el varón o de esterilidad. Cuando hay poca hormona testosterona en el cuerpo masculino, el testículo produce poco espermio y si ese hombre quisiese ser padre en ese instante, tendría que hacerse un tratamiento hormonal con testosterona para poder fecundar un hijo. Ahora, si ustedes no quieren tener hijos y quieren hacerse un mecanismo de esterilización para toda la vida, hay un proceso que se llama vasectomía, donde la vasectomía consiste en cortar aquí el conducto deferente para que los espermios no pasen del testículo al exterior. Entonces se corta esta y se hace una vasectomía y el hombre ya no va a tener posibilidad de embarazar a una mujer. Con la única salvedad que aquí en Chile el hombre que quiera hacerse vasectomía, previo a eso tiene que haber tenido 2 hijos para poder optar por este mecanismo anticonceptivo. Recuerden que nuestra población tiene problemas de número de personas, o sea, nosotros tenemos una pirámide invertida. Tenemos exceso de ancianos y pocos niños y pocos jóvenes. Entonces, por eso la ley nos obliga a que si queremos usar un método radical de anticonceptivo como la vasectomía, primero tenemos que tener 2 hijos. Si usted no tiene 2 hijos,